Dios, queridos hermanos, querida iglesia, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y de sus familias en estos tiempos. Les quiero invitar a un nuevo tiempo de estudio de la palabra del Señor. Creo que nos hace muy bien ocupar el tiempo de esta manera. Es una buena inversión de tiempo cuando estamos en casa, confinados a un tiempo necesario de cuidado y protección familiar. Creo que es un buen tiempo para invertirlo en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para dedicar este tiempo en sus manos. Señor Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque tú tienes todo el control de todas las cosas. Gracias porque los tiempos están en tus manos y los tiempos del hombre ya están prefijados. Oh, gracias, Dios, por tu soberanía. Gracias por tus planes maravillosos. Gracias por tu perfecta voluntad, que es siempre buena, agradable y perfecta. Así es. Señor, te pido que bendigas a mis hermanos en sus hogares, que les des salud, que guardes sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dedicamos este tiempo de lectura y estudio de la palabra en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Primera carta de Juan. Hoy estudiaremos el capítulo 2, verso 12 al 17. Y a manera de introducción, quiero que veamos un poco a Juan el pastor. En su epístola podemos reconocer que hay en él un marcado ministerio pastoral. Le conocemos como el apóstol, pero su área en el servicio pastoral es muy notorio, es muy claro. Y el referente que tuvo Juan, obviamente que fue Jesucristo, a través de su propia experiencia de vida. En el Evangelio leemos de Juan como el discípulo a quien Jesús amaba. Juan, recordemos que en los días de su discipulado a los pies de Jesús, él tenía no más de 17 años. Era muy joven. Y a esa edad absorbió todo lo que vio de Jesucristo y lo que escuchó de Jesucristo. Y se sintió amado, protegido y cuidado por Jesús. No me cabe duda que Juan descubrió claramente el corazón pastoral de Jesús. Y de esto Juan da fe, tanto en su evangelio como en sus cartas. Luego también por su experiencia junto a los discípulos. En el evangelio de Juan encontramos varios textos donde nos señala la relación de Jesús con sus discípulos, llamándoles hijitos, como en Juan capítulo 3 y versículo 33. Hijitos, aún estaré con vosotros
un poco. Ya esta palabra, hijitos, nos suena conocida, puesto que lo hemos leído también en esta epístola que estamos estudiando. Lo pastoral en Juan, entonces, es el reflejo de Jesús, quien dijo: yo soy el buen pastor. El apóstol Juan absorbió profundamente el espíritu pastoral de Jesús. Aprendió a relacionarse con sus lectores, con sus discípulos a quienes está enseñando y formando, imitando lo que vio en su Señor, reflejando así el amor del Padre que estaba en el Hijo Jesucristo, el buen pastor. Y no olvidemos que Juan en su Evangelio, de manera especial, nos enseña sobre el yo soy, el buen pastor de Jesús. Por eso es que de ahí en más podemos descubrir claramente el corazón pastoral de Juan en su epístola. Bien, continuemos. A este segmento le hemos llamado verdades fundamentales. Y vamos a dar lectura. Entonces, si usted tiene su Biblia, acompáñame y leeremos entonces desde el verso 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Bien, en estos textos se repite y encontramos varias palabras como hijitos, padres y jóvenes. Algunos han visto en estos textos las distintas etapas de la vida del creyente, semejante a las distintas etapas de la vida de un individuo, de una persona. Entonces, en términos espirituales, se dice entonces que es, o sería desde que se es nacido en Cristo hasta la adultez en la fe. Y que cada etapa tiene su, entre comillas, su bendición, su propia experiencia. Podría ser, se podría estudiar de esta manera y que de hecho así también nosotros lo aplicaremos en cierta forma, pero no se puede ser tan firme en querer señalar que esta es la manera, ¿sí? Porque el primer vocablo, por ejemplo, del verso 12, llama a todos los creyentes, a todos los que les escribe, de manera general como hijitos, como ya lo hemos leído en versos anteriores. Que Juan se expresa de esta manera es una característica de él, que se expresa así de todos sus discípulos. Entonces, aquí encontramos otra vez que de manera general usa esta expresión, hijitos, como un padre espiritual, sea a niño, joven o adulto. Lo que significa entonces que, al verlo así de esta manera también, todas las bendiciones
que señalan los versículos anteriores no son solo para una etapa determinada, sino que se relacionan con todo el mundo cristiano, con todos los creyentes, sean la etapa de la vida que estén viviendo. Por eso decimos que esta forma de interpretar o de analizar estos textos respecto de las etapas de la vida del creyente es una forma, es una manera, pero que es interesante de estudiar, de analizar. Y lo vamos a ver de esa forma. Y como ya dijimos, y lo hemos dicho antes, Juan usa la palabra hijitos. Y esta palabra tiene 3 formas de expresión, y que ya hemos dicho que en nuestra lengua castellana lo menciona de una sola forma. Entonces nos priva de descubrir las variantes que hay en la expresión. Nos dimos cuenta por la lectura que siempre en el versículo 12 dice hijitos, luego en el versículo 13 dice hijitos. Pero al estudiar el original de estas expresiones en cada texto, nos vamos a dar cuenta que usa distintas palabras que tienen distinto entonces sentido. Y en el griego, la palabra hijo se usa de 3 maneras. Ya lo vimos la vez pasada, un poco, y son teknon, huios y paidion. Teknon, huios y paidion. Hemos dicho que la palabra teknion tiene que ver con el hijo nacido, con el hijo engendrado. En términos espirituales, con el cristiano convertido, el nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, aquí encontramos la palabra hijitos, que ya habíamos aprendido, que sería teknion, que es en sentido figurado, es una palabra en plural, y que demuestra cariño, es un diminutivo, hijitos, ¿sí? La palabra hijo sería teknon. Y luego tenemos la palabra huios, que habla del carácter de la relación del descendiente con el progenitor, es decir, en el sentido de características morales. Podríamos hacer algunas diferencias para que se pueda entender, usar algunos textos de la Biblia. En la Biblia encontramos, por ejemplo, que judíos, voy a comenzar con la palabra judíos, cuando decimos que se refiere a este carácter moral, tiene que ver con aquella conducta que se condice, que se asemeja al progenitor. Entonces, ejemplos de la palabra hijo o judíos en la Biblia los podemos encontrar de manera positiva o de manera negativa. Por ejemplo, de manera positiva, en Lucas 6:35 aparece la expresión hijos del Altísimo. En Hechos 4:36, la expresión hijo de consolación. En Lucas 20:36, hijos de la resurrección. Y así encontramos otras expresiones en términos positivos. Hijos de paz, hijos de la fe, hijos de luz,
hijos del día, etc. ¿Sí? Estas usan la expresión huíos, es decir, demuestran el carácter moral, porque también hay expresiones en términos negativos, como cuando en la Biblia dice hijos del diablo, hijos de desobediencia, como cuando dice hijos de perdición, hijos de ira. Entonces, eso tiene que ver con la expresión huíos. En tanto que tecnón, que sería la otra expresión de hijos, tiene que ver con el hijo nacido, engendrado, como por ejemplo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es decir, nacidos de Dios, engendrados de Dios. He ahí la diferencia. ¿Sí? El tecnón es aquel nacido, que es coheredero o heredero. ¿Sí? Y luego aparece la palabra paidión, que viene de la raíz pais y se refiere al hijo o al niño ya en desarrollo, que no es un recién nacido, sino uno que está creciendo, que ya está en edad de infante, que es inmaduro, pero desarrollándose. Algunas expresiones en la Biblia lo señalan como muchacho. Esta palabra la encontramos también en nuestro uso cuando hemos escuchado de la palabra pedagogía, que viene de paidagogos, ¿sí? Un maestro de niños, paidagogo, maestro de muchachos, de aquellos que están en edad de escolaridad. Lo encontramos también en la medicina, cuando encontramos a estos que se dedican o se especializan en edad de infantes, como la pediatra o el pediatra, ¿sí? Bien, estas son las tres palabras que se usan en la Biblia comúnmente en distintas ocasiones y con estos matices, cuando se usa la expresión hijos o hijitos, como es lo que estamos viendo acá. Vamos a analizar entonces los versículos del 12 hasta el 14. El verso 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, tecnion, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Bien, si aquí se está refiriendo entonces a los nacidos en Cristo, a los nuevitos, a los recién convertidos, podríamos entonces destacar que lo que necesita saber y recordar el nuevo creyente es que sus pecados han sido perdonados en Jesús. Este es el primer privilegio de todos los hijos nacidos de Dios. Cuando hemos comenzado a discipular a los nuevos creyentes, una de las cosas de las que nos aseguramos que sepa, que comprenda y que atesore en su corazón es que sus pecados han sido perdonados en Jesús. Luego encontramos en el versículo 13, en la parte B, os escribo a vosotros, hijitos. Pero aquí entonces la expresión en el original es paidion, porque habéis conocido al Padre. ¿Se recuerda?
¿Cuál es la diferencia? Paidion es aquel niño o muchacho que ya ha crecido, que está un poco más grande, que está en desarrollo. Y dice que a estos ha escrito porque habéis conocido al Padre. Entonces aquí lo que debe saber o conocer y recordar el creyente en desarrollo, en crecimiento, aún en edad inmadura, es que Dios es su Padre por medio de Jesucristo. Una de las experiencias recurrentes en la vida de los que están dando los primeros pasos en la fe, que ya están creciendo y desarrollándose, es precisamente la seguridad de que Dios es Padre. A medida que vamos creciendo, también comienzan a venir distintos tipos de pruebas, de conflictos, de luchas, y una de las cosas que uno ha tenido que reforzar en el creyente que está creciendo es que Dios es su Padre, que Dios no es un Dios lejano, no es un Dios distante, sino que es un Dios paternal. Y si hay algo que el creyente en desarrollo debe experimentar, es este tipo de relación con Dios. Dios nuestro Padre. Hemos llamado a esto verdades fundamentales porque creo que estas son verdades que deben ser consolidadas en los nuevos creyentes o en los creyentes que están creciendo. La seguridad de que los pecados han sido perdonados en Jesús y el tipo de relación paternal que Dios quiere tener con ellos. Luego en el versículo 13 y 14 dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Esto entonces representaría la edad adulta, que se caracteriza por el conocimiento verdadero que se ha alcanzado de Jesucristo, el que es desde el principio. Un padre o adulto espiritual se mueve entre las primeras grandes verdades de la niñez espiritual, la leche no adulterada y las sólidas y profundas verdades doctrinales de las Escrituras, pero que luego se deben transformar en frutos maduros de experiencia y crecimiento. Cuando se ha llegado a la edad adulta en la vida espiritual, en la vida de fe, el conocimiento de Jesús debe ser profundo. Y recordemos, ya lo hemos dicho en clases anteriores, que el conocimiento aquí, en la epístola de Juan, no tiene que ver con ese conocimiento griego del cual hacíamos mención, de ese conocimiento intelectual, pero que no afectaba la vida moral, o un conocimiento que no cambiaba nuestros pensamientos, que no producía cambios en nuestra vida. Decíamos entonces que, por el contrario, el conocimiento desde la mirada cristiana y judía, ¿cierto?, es que el verdadero conocimiento de Dios es aquel que transforma nuestra vida, que el verdadero conocimiento es aquel que se traduce en imitar a Cristo, porque el conocimiento es conocerlo a Él y finalmente imitarlo a Él. Entonces, ¿cómo se caracteriza la vida adulta? Cuando el conocimiento adquirido
se expresa entonces en frutos maduros que nos hacen crecer y que reflejan a Jesucristo. Es interesante cuando se llega a esta adultez espiritual, es que se consideran tanto las primeras verdades, los primeros fundamentos de la fe que aprendimos en nuestra niñez espiritual. Es una correcta característica de la madurez espiritual. Cuando no desechamos, cuando no olvidamos las primeras enseñanzas, esas bases fundamentales y primarias que recibimos, cuando las reconocemos en nuestra vida, cuando manifestamos aprecio por aquellas primeras enseñanzas. Por el contrario, una falta de madurez espiritual tiene como señal esta soberbia cuando no se reconoce el valor de las primeras enseñanzas, cuando no se considera el valor de esos fundamentos que un día alguien colocó en nuestras vidas, cuando se menosprecian, cuando se miran en menos. Una señal de inmadurez espiritual es cuando se cree que las profundidades bíblicas solo se adquieren con el pasar de los años. Decíamos hace un momento que estas bendiciones o estas características que se señalan, algunas para los niños, otras para adultos y otras para jóvenes, no podemos ser tan tajantes en dejarlas ahí o encajonarlas en cada una de ellas, sino que estas experiencias se pueden vivir en cualquier etapa de nuestra vida. Es decir, podemos encontrar jóvenes que pueden ser muy maduros en su fe, y podemos encontrar adultos inmaduros en su fe. Podemos encontrar adultos que, aunque puedan llevar años en la iglesia, siguen siendo niños en Cristo. Así que la adultez espiritual tiene que ver con que el conocimiento finalmente refleje a Cristo en nuestra vida, donde valoramos desde la primera enseñanza que recibimos al comienzo de nuestro nacimiento espiritual hasta las más profundas verdades doctrinales de Jesucristo. Sigamos. El versículo 13b dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Versículo 14b: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. En este sentido espiritual, entonces, esta sería la etapa caracterizada por mayor vigor, energía y fuerza en la fe, ¿sí? Esta etapa de la juventud que hemos pasado todos espiritualmente. Pero es una fe es una fuerza, que han recibido. Han sido hechos fuertes, porque es una fortaleza que no pertenece de manera natural, porque por naturaleza se es débil. Así que aquí hay un reconocimiento que en esta edad de juventud espiritual, las fuerzas que se reciben no son nuestras, sino han sido recibidas, han sido entregadas por Jesucristo. Son hechos aptos para vencer al maligno por medio del que es más fuerte, Jesucristo. En la edad de la juventud es cuando
pareciera que más cerca estamos en el campo de batalla, de la lucha, del conflicto, casi cara a cara con el maligno. Por lo tanto, aquí el apóstol Juan dice y escribe a los jóvenes porque da por sentado que sois fuertes. Pero bajo este pensamiento de que han sido hechos fuertes por el poder de Jesús, por la presencia de Jesús, para vencer al maligno. Y aquí encontramos que el sustento y principio de la fuerza para vencer es la palabra de Dios, la palabra del Evangelio que permanece en ellos. La palabra que permanece, esta expresión, tiene que ver con hacer morada, hacer habitación, guardarla, protegerla. Hay otros textos donde usa esta palabra, donde nos enseña que nosotros debemos permanecer en Él. Es decir, donde el cristiano debe guardarse en el Espíritu, en el Señor, en Dios. Donde Él es la casa, donde el Espíritu de Dios es la morada, y nosotros como creyentes nos refugiamos en Él, entramos en Él como morada, como habitación, como casa de protección. Pero aquí se usa al revés. Es decir, porque dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Es decir, ahora somos nosotros los que debemos ser casa, morada, habitación de la palabra, que se retiene como en un lugar donde el creyente es esta morada de la palabra de Dios. Estamos tan acostumbrados a interpretar, y correctamente por lo demás, que debemos refugiarnos en el Espíritu Santo o en Cristo, que es la habitación segura, pero también en los términos que escribe Juan, cada uno de nosotros, y así es como se lo escribe a los jóvenes: ustedes son morada, habitación, donde debe ser retenida, donde debe ser custodiada, protegida la palabra de Dios. Qué interesante que el Señor ha confiado su palabra para que sea guardada y retenida en nuestras vidas como morada, como casa espiritual. También dice la expresión: porque habéis vencido al maligno. Y no dice que lo vencerán, sino que habéis vencido al maligno. Vencer, esta palabra especialmente usada por Juan, tomada de Jesucristo mismo. Porque Juan la aplica y la usa bastantes veces en relación a todo el Nuevo Testamento. Aparece 16 veces en Apocalipsis, 6 veces en la primera epístola, comparada, ¿cierto?, con las otras 3 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento. Un ejemplo de ello, pensando en Apocalipsis, es el mensaje a la iglesia en Filadelfia, que termina diciendo: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Podemos terminar diciendo o hablando de la centralidad de la palabra, pues porque por la palabra nos hacemos fuertes y por la palabra vencemos al maligno. Hasta aquí hemos señalado estas verdades que, aunque ya las tenemos tan conocidas, pero son fundamentales en nuestra formación del carácter cristiano. Le llamo verdades fundamentales
porque aunque quizás varias de ellas las conocimos hace mucho tiempo atrás, pero deben permanecer en nosotros todos los días. Entonces estas verdades que estamos señalando resumidamente serían la verdad de saber que los pecados han sido perdonados en Jesús para el recién convertido, la verdad de la relación de Dios con nosotros, que es como un Padre, tan necesario saber esto y de esta manera también vivirlo en nuestro desarrollo como cristianos, en nuestro crecimiento espiritual. Otra verdad fundamental, saber que el conocimiento verdadero que se alcanza de Jesucristo es un conocimiento que debe transformar nuestra vida, transformar nuestro carácter y dar frutos maduros que se condigan con esta relación y con este conocimiento de Jesucristo, el que conocemos desde el principio. En esta parte hay algo que quisiera agregar también. No olvidemos que Juan puede ser el mayor de todos de los conocidos por él en ese momento, porque él está cerca de los 100 años. Por lo tanto, lo más probable es que todos sus lectores o los discípulos que él amaba, a los que enseñó y guió, fueran menores que él. Pero han pasado 50, 70 años desde que Jesús fue ascendido al cielo, y varios de estos hermanos, ya los mayores, puede ser que no solo han conocido a Jesús por lo escrito, por lo enseñado por Juan, sino que varios de ellos seguramente lo conocieron en persona, a Jesús, el que es desde el principio. Estas otras verdades fundamentales que hemos estudiado son también que hemos sido hechos fuertes, que la palabra de Dios permanece en nosotros y que hemos vencido al maligno. Le hemos llamado verdades porque no olvidemos que Juan está escribiendo también para proteger a la iglesia de la falsa maestría. Estos falsos maestros ponían en duda el perdón de los pecados, ponían en duda la relación de Dios como Padre con el creyente, negaban a Jesucristo, recuerden, que había venido en la carne. Ellos decían que el conocimiento, pensando en los gnósticos, era un misterio y que solo ellos lo tenían, pero aquí hemos aprendido que el verdadero conocimiento se trata de conocer a Jesucristo y reconocerlo como Hijo de Dios y que había venido en carne. Entonces, todas estas expresiones, Juan también las señala contrarrestando las enseñanzas de los falsos gnósticos, de los falsos maestros, con el propósito de dar claridad, seguridad y confianza a todos los creyentes, a todos sus hijitos, sean niños, jóvenes o adultos, o sean recién convertidos, aquellos que están transitando en la mediana edad del cristianismo, como los jóvenes, o para aquellos que son adultos en la fe. Bien, continuando, vamos a leer ahora desde el versículo 15 al 17. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Continuando entonces con el análisis de estos versículos, dice el primer verso, no amar al mundo. La palabra mundo es, en esta oportunidad, cosmos. Y se refiere al sistema de este mundo. No améis al sistema de este mundo. Al sistema que ha conformado la sociedad de este mundo. Y este sistema es un sistema que se caracteriza y está marcado por la humanidad caída. Es el sistema de la humanidad caída. Es el sistema de esta humanidad que ha fracasado y que se ha alejado de Dios. Cuando dice no amar al mundo, y la expresión mundo, no se refiere en términos de el mundo como estudio del universo o de la creación. Eso sería lo que se conoce como cosmología, el estudio del universo, de la creación. Entonces aquí tiene que ver con el sistema. No amemos el sistema de la humanidad caída. Entonces lo que nos está queriendo decir Juan acá es que no podemos amar, aprobar, simpatizar con las prácticas del mundo que se ha distanciado, que se ha alejado de Dios. Y es tan tajante en decir, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En las Escrituras encontramos dos tiempos o edades. Hay una forma de expresión que dice el presente siglo malo, o, como dice otras versiones respecto a otros textos, esta edad presente, versus la edad por venir. Aquí están como estos dos tiempos que caminan paralelamente. El presente siglo malo o la edad por venir. Esta última refiriéndose a la era de la edad de Dios. Esto se refiere a que, lo explico de esta manera, los cristianos entendían que cuando estaban lejos de Dios, en los tiempos en que pertenecían al mundo, estaban bajo esta edad presente. Y esta edad presente se refería al presente siglo malo. Entonces, vivíamos en la edad del pecado, de las pasiones, de ser controlados por el mundo, controlados por la maldad. Pero cuando nos convertimos a Cristo, así lo consideraban los creyentes, cuando se convertían a Cristo, comenzaban a vivir esa edad de Dios, la era de Dios. Si bien es cierto, también hay una edad de Dios por venir, es decir, hay una parte que tiene que ver con el tiempo escatológico, en relación al reinado de Dios. Hay un tiempo que viene por delante donde Dios instaurará su reino de justicia por medio de Jesucristo. Pero acá los creyentes entendían que desde el momento en que se convertían a Jesucristo, comenzaban ya a vivir esta edad por venir. Es como cuando Jesús enseña sobre la vida eterna, como cuando enseña sobre la resurrección. Si bien es cierto, esperamos una resurrección futura, aquella escatológica, aquella que habla de cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados y seremos transformados a un cuerpo incorruptible y nos uniremos con Jesucristo en los aires. Ese es un tipo de resurrección, aquella que está por venir
en los tiempos escatológicos. Pero también Jesús habló de que el que cree en Él ya es resucitado. Entonces hay una resurrección que vivimos desde el momento en que hemos creído en Jesús, cuando hemos pasado de muerte a vida. Entonces los creyentes entendían que dentro de este siglo malo, de esta edad presente gobernada por el pecado, cuando se entregaban a Cristo, cuando el Señor convertía sus corazones, comenzaban a vivir desde ahora esta edad de Dios, este tiempo de Dios, lo que conocemos también, esta vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, esta edad presente se caracteriza por su alejamiento de Dios, por ser controlados por el príncipe de este mundo. Así que aquí sucede algo interesante, porque tomando en consideración los versículos anteriores, dicen que hemos vencido al mundo y que la palabra de Dios permanece en nosotros. Sabemos que vencer, en realidad la expresión dice que hemos vencido al maligno. Y maligno, el maligno se refiere obviamente a Satanás, el diablo. Pero también en el pensamiento de Juan encontramos que él está pensando en aquellos que son falsos, en aquellos que son falsos maestros, porque ellos también están bajo la influencia del maligno. Aquí vamos a encontrar que Juan ya habla, ¿cierto?, del anticristo, de que hay muchos anticristos, y le llama de diferente manera. Lo vamos a ver en estudios más adelante. Entonces, pero aquí Juan está pensando en el maligno como el diablo mismo, pero también el maligno como aquel que destruye, que quiere corromper la fe de los creyentes, que quiere afectar la fe de los creyentes, pensando en estos falsos maestros. Y aquí se da una situación interesante, porque si estamos conscientes, y así Juan lo señala, de que hemos vencido al maligno, pero el mundo, este siglo presente, esta edad presente, es un siglo malo. Por lo tanto, este mundo es controlado por el diablo. Entonces, nos sucede a veces una contradicción, porque, por un lado, nos esforzamos en vencer al maligno, y luchamos, y buscamos al Espíritu Santo. Y cuando somos tentados, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad y logramos vencer. Ponemos todo nuestro corazón en vencer al maligno. Pero cuando se trata del mundo, a veces simpatizamos con el mundo, aprobamos cosas del mundo y nos dejamos atrapar y seducir por las cosas del mundo. Entonces aquí hay una contradicción, porque si luchamos por vencer al maligno, al malo, a Satanás, y si sabemos que el malo es quien gobierna el mundo, no podríamos simpatizar con las cosas del mundo, porque el mundo se ha distanciado, se ha alejado de Dios. Y luego, cuando queremos conquistar al mundo para que se convierta al Señor, sucede esto también. ¿Cómo puedo conquistar al mundo
si soy seducido por el mundo? ¿Cómo puedo pretender o quiero conquistar al mundo si aún amo al mundo? Para conquistar al mundo, debo reconocer su alejamiento de Dios y debo estar en la posición que como cristiano nos corresponde. Cuando queremos conquistar al mundo, a la vez tenemos que esforzarnos por no ser atrapados por el mundo. Y esto le sucede y le ha sucedido a muchos cristianos. Han querido conquistarlo, pero aún aman las cosas del mundo. Y en su intento han fracasado porque han sido atrapados por las cosas del mundo. Que el Señor nos ayude a tener esta convicción en nuestra vida. Y no hay doble lectura, no hay doble interpretación en esto. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Continuemos. En el versículo 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En este versículo encontramos el pecado representado en tres áreas, como todo el pecado, todas las tentaciones que vienen sobre nuestra vida, según los eruditos, se ven representados en este texto. Y al comenzar dice: porque todo lo que está en el mundo. Hermanos, es muy decidora esta frase. Todo lo que está en el mundo. O dicho de otra manera, en el mundo nada bueno hay. Juan tiene esta visión muy clara del mundo, de la edad presente, como diría Pablo, del presente siglo, que es malo. Porque todo lo que está en el mundo, y ahí comienza a enumerarlos. Nosotros a veces, en nuestra lucha interna, nos sucede que tendemos a simpatizar, como dije anteriormente, con cosas del mundo que son claramente pecados o acciones que están alejadas de Dios. A veces vemos cosas del mundo que quizás no tienen el rótulo gigante de pecado, pero son acciones que se alejan de Dios, que están lejos del carácter de Dios, de la santidad de Dios. Como a veces se dice, hay cosas que sin ser pecado, pero no son correctas, no son éticas, no se condicen ni reflejan la santidad de Dios. Son actos que manifiestan, que ponen en evidencia la lejanía de Dios. Aquí encontramos estas tres formas de tentación o de pecado: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y se ha señalado, los eruditos han visto que estos tres elementos o estas tres tentaciones o estas tres formas de pecado también se encuentran en la caída del hombre y de la mujer
en Génesis, en el capítulo 3, y luego en el Nuevo Testamento, en la tentación de Jesús. Los deseos de la carne. Los deseos de la carne, que tiene su raíz en la naturaleza caída o pecaminosa, tiene que ver con la satisfacción de los apetitos y pasiones gobernadas por el pecado. Son los malos deseos del cuerpo, los excesos. Otras versiones le llaman a los deseos de la carne las pasiones de la carne. Cuando recordamos en el Génesis, el capítulo 3, la experiencia de la mujer, de Eva, dice que cuando fue tentada, vio este árbol que era bueno para comer. Entonces, esta frase de las pasiones de la carne, los deseos de la carne, lo encontramos ahí también, en esa forma de tentación que tuvo la mujer, que tuvo el hombre y la mujer en el huerto, en el comienzo. Vio que el árbol era bueno para comer. En relación a Jesucristo, encontramos que cuando fue llevado por el Espíritu al desierto, y vino el tentador, vino Satanás para tentarle, la primera tentación con la que quiso probar a Jesús, la encontramos en Mateo el capítulo 4. Y donde dice que el enemigo vino a él diciéndole: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo podría haberlo hecho. Jesucristo tenía todo el poder para haber convertido esas piedras y todas las que hubiese querido en abundante pan. Pero Jesucristo responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesucristo venció la tentación de dar satisfacción a su carne, al deseo de la carne, a la pasión del cuerpo, a la necesidad o al querer del cuerpo. La mujer en el Génesis no tuvo éxito, puesto que esta primera tentación, al ver el árbol que era bueno para comer, trajo la siguiente, que ya sabemos que tristemente o dramáticamente terminan en consumar el pecado delante de Dios. Los deseos de los ojos. Esto tiene que ver con la codicia, con la avaricia, con la ambición. Volviendo al Génesis 3, dice que la mujer vio que era agradable a los ojos. Vemos que codició el fruto, ambicionó aquel fruto. Luego en el Nuevo Testamento, volviendo a la tentación de Jesús, nos encontramos con el momento en que el enemigo le dice o le lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. También Jesucristo fue tentado de esta forma. Se le llevó a un lugar alto
y pudo ver con sus ojos la grandeza humana, la grandeza terrenal. Y Jesús podría haberlo codiciado. Jesús podría haberlo ambicionado. Sí, Jesús es el rey de todas las cosas, es el dueño del universo. Pero al verse enfrentado a los reinos del mundo, este podría haber sido el momento en que todos lo hubiesen podido aceptar y recibir y adueñarse de todos los pueblos, de todas las personas que hasta lo mejor le manifestaban rechazo, que a esta altura varios o muchos se burlaban y lo trataban quizás de la peor forma. Esta era una oportunidad en que Jesús podría haberse adueñado de todo. Pero Jesucristo venció. Jesucristo salió airoso de la prueba al expulsar, a echar a Satanás de aquel lugar. Cuando le responde: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Luego nos encontramos con la expresión del mismo versículo 16, volviendo a Juan en su epístola, la vanagloria de la vida. Tiene que ver con la arrogancia de la vida. Tiene que ver con cuando el ser humano se cree superior, cuando mira a los demás por debajo del hombro, cuando el apellido vale algo, cuando la profesión, cuando los bienes, cuando la capacidad intelectual parecieran ser motivos de vanagloria, de orgullo, de arrogancia. En el Génesis encontramos en la tentación del hombre y la mujer esta tercera forma también, cuando vio que la mujer, que era bueno para alcanzar sabiduría, para alcanzar inteligencia. Ellos eran muy inteligentes. Dios les había dotado de inteligencia. Adán y Eva no estaban desprovistos de inteligencia. Es más, la inteligencia que tenían hasta ese momento era una inteligencia pura, una inteligencia limpia, una inteligencia real y no contaminada, una inteligencia perfecta, según lo que Dios les había entregado. Así que no eran faltos de inteligencia ni de sabiduría. Pero el enemigo les hizo creer que alcanzarían tal sabiduría y tal inteligencia que serían como dioses. Luego, en la tentación de Jesús en el Nuevo Testamento, encontramos esta tercera tentación cuando el enemigo le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo lo había llevado a la ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, sobre la cúpula del templo. Y entonces le invita, lo tienta para que se lance al vacío. Jesucristo podría haber hecho alarde de su poder. Esta era una ocasión en la que Jesucristo podía mostrar su poder, hacer una tremenda señal visual para todos aquellos que dudaban de él, para todos aquellos que ponían en duda su deidad,
para todos aquellos que ponían en duda su poder, que era Hijo de Dios. Jesucristo aquí podría haber mostrado, al tirarse al vacío y al haber ordenado que ángeles vinieran a socorrerle, si eso hubiese sucedido, los hombres lo hubiesen admirado, se hubiesen asombrado y hasta lo hubiesen quizás reconocido como Dios. Pero si esto hubiese acontecido, solo hubiese sido expresión de vanagloria y de arrogancia. Pero gloria a Dios porque Jesucristo venció también esta tentación. Se ha dicho que estos tres pecados entonces representan la totalidad o el área de todos los pecados en las que el ser humano puede ser tentado. Por lo tanto, de aquí se puede señalar que se cumple cuando la Escritura dice que Jesucristo fue tentado en todo, porque en estos tres pecados se ven representados la totalidad de las formas en que la humanidad ha sido probada y tentada. Así que Jesucristo fue tentado en todo, en su condición de hombre, en los días de su carne, pero sin pecado. Gloria a Dios. Y llegamos al versículo 17 y último de esta lectura, de este estudio de hoy. Dice así: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué glorioso texto, porque el versículo 16 comienza diciendo: porque todo lo que está en el mundo, o sea, ya hemos aclarado y hemos señalado que en el mundo no hay nada bueno, pero que finalmente el mundo pasará. Juan tiene esta visión, tiene esta proyección, tiene esta esperanza, porque lo ha aprendido de Jesucristo. Juan ya tenía conciencia de que era el último tiempo. Los primeros cristianos, los apóstoles, sabían que ya este era el último tiempo, que con la venida de Jesucristo, en su primera venida de Jesucristo a la tierra, había comenzado el tiempo del fin. Aún falta lo que conocemos en la Escritura, lo que nos revela el mismo apóstol Juan en sus revelaciones de Apocalipsis. Pero ya en aquellos días sabían que la venida del Señor estaba cerca. Y la convicción era que el mundo pasaría. El mundo pasará. Gloria a Dios, porque se acabarán entonces también los pecados en todas sus formas de expresión, en las pasiones de la carne, en las pasiones de los ojos, en la vanagloria, en la arrogancia de la vida. Pasará y terminará imponiéndose el reino de justicia de Jesucristo. El mundo pasará y sus deseos, lo que significa que pasará el mundo y todos aquellos que vivieron tras él, que vivieron entregados a los deseos del mundo. Luchemos contra las pasiones, contra los deseos del mundo. Hermanos, son pasajeros. Son mientras estamos en esta tierra y que caracterizan a este siglo malo. Pero nosotros ya hemos comenzado a vivir la plenitud de vida en Cristo. Hemos comenzado ya a vivir esta vida nueva, porque ya hemos sido resucitados y hemos pasado de muerte a vida. Aún dentro de este siglo perverso,
nosotros ya vivimos y estamos comenzando a experimentar esta vida eterna, esta calidad de vida nueva en Jesucristo. Termina diciendo el verso 17, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, busquemos aquello que es sólido, aquello que es estable, aquello que no se corrompe, que no se destruye. Recordemos que el reino de los cielos y la voluntad de Dios son incorruptibles, no se pueden afectar, no se pueden destruir, nadie las puede mal influenciar, porque la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo. Juan nos invita a permanecer en la voluntad de Dios. El que hace, el que vive cumpliendo, haciendo la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Aquí habla de eternidad, de una permanencia para siempre, de una permanencia estable, segura, por los siglos de los siglos, en Dios. Amén.